En los días previos a aquel fatídico accidente, Joe Dispenza llevaba una vida que muchos considerarían ordinaria, aunque estaba teñida por una insaciable curiosidad y una profunda pasión por el conocimiento del cuerpo y la mente. Como quiropráctico en una pequeña clínica, atendía a sus pacientes con dedicación y compasión, ofreciendo no solo alivio físico, sino también esperanza a quienes acudían en busca de sanación. Tras años de estudio y práctica, Joe se había forjado una reputación basada en la combinación de técnicas tradicionales y un incipiente interés científico por explorar las conexiones entre el pensamiento y la salud. Con cada paciente, su creencia en el poder de la mente se fortalecía, haciendo que cada consulta se transformara en una oportunidad para descubrir los misterios del bienestar. En la tranquilidad de su consultorio, donde se entrelazaban el aroma de hierbas y el suave murmullo de respiraciones serenas, se vislumbraba la semilla de algo extraordinario. Imágenes de libros antiguos, de páginas repletas de conocimientos olvidados y de relojes que marcaban con paciencia el paso del tiempo, decoraban su mundo. Aún sin saberlo, Joe ya estaba en el umbral de un cambio monumental, uno que lo llevaría a explorar un terreno inexplorado, más allá de lo concreto y lo aparente. La calma de su vida diaria, salpicada de pequeñas revelaciones, presagiaba la inminente transformación que lo consagraría como un pionero en la comprensión del poder curativo de la mente. Su historia, aparentemente sencilla, escondía el preludio de una revolución interna que lo prepararía para enfrentar desafíos inimaginables. Con una sonrisa tranquila y una mirada profunda hacia el horizonte, Joe Dispenza se preparaba, sin sospechar que el destino le tenía reservado un giro inesperado que cambiaría radicalmente su existencia. Su viaje comenzaba. Durante una brillante mañana de verano, Joe Dispenza se encontraba participando en una competencia de ciclismo local, un evento que combinaba deporte, adrenalina y la promesa de aventura. La ruta, marcada por caminos sinuosos y paisajes vibrantes, se convirtió en el escenario de una jornada que, en un giro inesperado, cambiaría su vida para siempre. Los rayos del sol acariciaban el pavimento mientras los ciclistas competían con intensidad, cada pedalada en armonía con el latido acelerado de sus corazones. Joe, con una determinación serena y la mente siempre alerta a las posibilidades, se lanzó en la carrera con una mezcla de fervor y concentración. Sin imaginar lo que el destino le tenía reservado, el ciclista se convirtió en el protagonista de una historia épica, donde la línea entre la vulnerabilidad y la fortaleza se difuminaba con cada kilómetro recorrido. En un instante fatídico, mientras atravesaba una curva pronunciada, un infortunado accidente interrumpió el compás de la carrera. La violencia del impacto, capturada en cámara lenta por las mentes atónitas de los espectadores, evidenció la fragilidad del cuerpo ante la imparable fuerza del azar. Joe, atrapado en el torbellino del dolor y la confusión, se vio confrontado de manera abrupta con la posibilidad de perderlo todo. Los gritos de asombro y la urgencia de los socorristas embargaron la escena, mientras él languidecía en medio de la incertidumbre, sumido en un silencio ensordecedor que contrastaba con el clamor a su alrededor. La evaluación médica posterior dejó claro que la lesión medular era grave y los pronósticos parecían sombríos. Las miradas incrédulas de los médicos y el ambiente cargado de pesimismo se anunciaban como un preludio a desafíos insuperables. Sin embargo, en medio de la conmoción y el escepticismo, se encendió una chispa interna en Joe. Consciente de las limitaciones físicas que amenazaban con definir su futuro, eligió entonces enfrentar su destino con la fuerza de la mente. Así comenzó una travesía interior en la que la esperanza subyugaba al desánimo y la visualización se transformaba en el pilar fundamental de su recuperación. Cada día, en la soledad de su habitación de hospital, Joe se entregaba a la práctica de la meditación y la visualización. Imaginaba, con una claridad casi poética, la reconstrucción de su columna vertebral. Día tras día, se concentraba en visualizar cada vértebra, sintiendo en su mente la articulación perfecta que las uniría nuevamente. Mientras el sonido rítmico de su respiración marcaba el compás de este ritual, la percepción del dolor se entremezclaba con la esperanza que él forjaba internamente. Las imágenes que emergían en su mente no eran simples fantasías, sino profundas representaciones de la ciencia de la neuroplasticidad.
La constancia en su práctica le permitió adentrarse en un estado de conciencia alterado, donde la mente se convirtió en el campo de batalla contra un destino aparentemente escrito. Durante largas horas, mientras sus ojos permanecían cerrados y su cuerpo se mantenía inerte, su mente se alzaba en un vuelo de determinación y fe inquebrantable. En ese estado casi meditativo se dibujaban imágenes de neuronas interconectándose, de células reparándose y de un torrente de energía positiva inundando cada rincón de su ser. Fue en estos momentos que Joe comprendió que, si bien el cuerpo estaba limitado por la herida, la mente era ilimitada y podía alcanzar horizontes insospechados. El proceso de recuperación, aunque pausado y plagado de momentos de duda, se transformó en una experiencia única, repleta de aprendizajes y revelaciones. Los días se colmaban de pequeños logros, el leve movimiento de un pie, el pulso que se reafirmaba, la chispa de esperanza que se encendía en cada intento de reactivar su sistema nervioso. Cada uno de esos hitos era celebrado como una victoria personal, fruto de la conexión íntima entre cuerpo y mente. Los médicos, ante la inusual persistencia de su recuperación, se vieron obligados a reconsiderar sus diagnósticos, mientras algunos elogiaban la respuesta singular de su organismo a las sesiones de meditación y autosanación. La ciencia comenzaba a explicar, en términos de neuroplasticidad, lo que Joe ya había experimentado. El cerebro, con su capacidad para reorganizar y redefinir conexiones, influía de manera significativa en la reparación de tejidos y la modulación del dolor. Imágenes de neuronas brillando en sinfonía con la energía vital, resonancias magnéticas que revelaban sutiles pero notables cambios en la estructura cerebral y gráficos que mostraban el reordenamiento de circuitos neuronales ofrecían evidencia de un milagro moderno. Este fenómeno desafiaba las fronteras de la medicina convencional y abría nuevas posibilidades en la comprensión del cuerpo humano. Con el tiempo, la determinación de Joe se consolidó en un testimonio silencioso de fe y transformación, dejando una huella imborrable en el camino de la autosanación. Además, el viaje de Joe no solo transformó su vida personal, sino que también inspiró a quienes dudaban del poder de la mente. Su recuperación se difundió en la comunidad médica y entre personas en busca de un cambio, convirtiéndolo en un faro que iluminaba un sendero poco recorrido. Cada día representaba una nueva oportunidad para redefinir los límites del cuerpo y disipar los recuerdos dolorosos del accidente, sustituyéndolos por sensaciones renovadas y llenas de vitalidad. El ambiente en la sala de rehabilitación se impregnaba de una mezcla especial de ciencia y espiritualidad. La luz del sol que se colaba por las ventanas y la calma que se instalaba entre los pacientes resaltaban el milagro del proceso sanador. Los profesionales de la salud comenzaron a observar y registrar cada avance, cuestionando lo que creían saber sobre el sistema nervioso y la capacidad de regeneración. Durante esos momentos de profunda introspección, Joe descubría un reservorio inagotable de coraje y sabiduría interior. Cada pequeño avance se convertía en una lección de resiliencia, demostrando que, aun enfrentado a la adversidad, la unión entre mente y cuerpo era capaz de romper barreras y transformar la realidad. La suma de estos esfuerzos y creencias llevó a que, finalmente, Joe Dispenza recuperara la movilidad de sus piernas. Ese primer paso, lleno de asombro y júbilo, marcó el renacer de un espíritu que había aprendido a desafiar sus propios límites. Con el tiempo, la determinación de Joe se consolidó en un testimonio silencioso de fe y transformación, dejando una huella imborrable en el camino de la autosanación. El milagro de la recuperación de Joe Dispenza transformó su existencia y se erigió como un ejemplo concreto de la capacidad de la mente para sanar el cuerpo. Su experiencia, que había desafiado a la medicina convencional, se convirtió en un faro de inspiración para quienes buscan superar las limitaciones físicas y emocionales. A través de su intenso camino de meditación y visualización, Joe demostró que la verdadera sanación reside en la unión íntima entre la mente y el cuerpo, permitiendo la transformación incluso en los momentos más oscuros. La historia de Joe se extendió rápidamente, tocando la vida de miles de personas en todo el mundo. Conferencias, talleres y libros comenzaron a difundir su mensaje, invitando a cada individuo a descubrir el poder latente de su propia mente. Imágenes de océanos serenos, meditaciones profundas y paisajes tranquilos se convirtieron en símbolos de esta revolución interior,
recordándonos que la esperanza y la determinación son fuerzas capaces de rehacer la realidad. Cada relato de recuperación se entrelazaba con su historia, formando un mosaico de resiliencia y fe que desafiaba las expectativas médicas. Asimismo, su transformación impulsó un renovado interés en la neurociencia y la meditación, abriendo caminos para nuevas investigaciones que integraran lo mejor de ambos mundos. Los médicos y científicos, al observar los notables cambios en su organismo, comenzaron a cuestionar las fronteras antiguas entre lo físico y lo espiritual. Esta convergencia de conocimientos permitió vislumbrar un futuro en el que la sanación no se limita a tratamientos farmacológicos, sino que también abraza la fuerza interior y la capacidad de autorrenovación del ser humano. El legado de Joe Dispenza se manifestó en su vocación por enseñar estas técnicas a personas de todos los rincones, extendiendo su mensaje de empoderamiento y transformación. Su vida se convirtió en una invitación a creer que, pese a las adversidades, cada individuo tiene el poder de reescribir su destino. Así, la experiencia de Joe Dispenza nos recuerda que la autosanación es un arte accesible para todos, un puente que une la ciencia con la espiritualidad y que nos impulsa a vivir con valentía, autenticidad y un compromiso renovado con nuestra transformación personal. En definitiva, el camino de Joe Dispenza ilumina la posibilidad de trascender incluso los límites más rígidos, invitándonos a confiar en el poder interior, a cultivar la esperanza y a transformar cada obstáculo en una oportunidad para renacer con un espíritu indomable.